de otra manera. La realidad política y económica del país no se ve bien. De la América Latina no se ve bien. Recuerden que en América Latina lo que pasó es que el fenómeno de izquierda cayó y arranca entonces nuevamente el fenómeno de ultraderecha con otros matices, y eso sugiere entonces un desequilibrio, una pugna muy fuerte entre los dos lados. Pero fuera de eso, el fenómeno climático está afectando todo el mundo, todo el planeta Tierra. En esa realidad estamos nosotros y nosotras inmersos. Allí estamos. El salmista dice: alzaré mis ojos a los montes, de allá viene mi socorro. Y luego él dice: no. Mi socorro viene de Jehová. Y da la razón, porque Él hizo los cielos y la tierra. Allí está nuestra razón de estar aquí hoy. Nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Así que aunque la tierra brame y se traspase los montes al corazón del mar, nosotros seguiremos confiando en Jehová. Por eso podemos confiar en el Señor, que Él nos va a guiar. Y si el sol llega a oscurecer, como en la India y en la China, nosotros seguimos confiando en el Señor. Amén. Eso es entonces nuestra dirección de este año. Por eso le propongo una fe entera para un año nuevo. Su fe no debe quebrarse, hermano y hermana. Mi fe en Cristo Jesús no debe quebrarse. En los 6 primeros días del mes, yo hice 2 entierros. Esto no está muy bueno así. Eso no está muy bueno. Van a esperar que pare la cosa. Pero podemos confiar en el Señor, hermano, si nuestra fe es fuerte. Muy fuerte. Eso sí, no está muy bueno así. Bueno, ok, vamos a continuar entonces mirando el texto. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que cree, pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Usted cobra el mes, al terminar el mes, ¿por qué? Porque usted trabajó ese mes, tiene que pagárselo, es una deuda, ¿no? Versículo 5: mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contado por justicia. Y allí queremos nosotros estar en esta mañana. ¿Qué le parece eso? Una fe entera para un año nuevo. ¿Qué dice mi querida amiga? Una fe entera para un año nuevo. Su familia allá en Sudáfrica, a miles de kilómetros de aquí, usted está acá confiando que el Señor nos está guardando, ¿cierto? Todos nosotros tenemos planes para este año, muy bellos, muy hermosos. Necesitamos una fe entera, que no se quiebre, que no sea una fe de fragmento, una fe momentánea, es una fe entera. Y Romano propone eso. Mencionaré el tema de los judíos mesiánicos y otros grupos. Y quisiera llevar, mis hermanos, ya leímos el capítulo 4, todo ya lo leímos de Romanos, y quisiera llevarles a través de ese capítulo a mirar algunos elementos. ¿Bien? Sí. Mario, ¿qué fue lo que realmente pasó en la cruz? ¿Qué fue lo que realmente ocurrió en la cruz? ¿Por qué Jesús tenía que venir y morir en cruz? Lo que pasó en la cruz son 7 elementos. Yo voy a rogar que ustedes los anoten si quieren. Si no, yo le puedo regalar esto después, si se lo mando. En la cruz ocurrieron varios elementos. Por lo menos 7 quiero mencionar, para que a través del libro romano usted no los confunda. Primero, se consumó la elección. Se consumó la elección.
¿qué es la elección? Lo que está pasando mientras Jesús está allí es que, mientras Él estaba ahí, Jesús veía este momento y nos veía a ustedes y me veía a mí. Ese momento de elección es, ¿por qué está usted aquí sentado hoy y no otra persona? No hay 3 millones aquí en Cali, pero está usted. Ahí hay un elemento y ese elemento se llama la elección. Dios te eligió. No me vayan a hablar de predestinación, que no voy a hablar de eso. De elección. Dios le eligió a usted. ¿Porque usted es más bonito? No. ¿Porque usted tiene más plata? No. ¿Porque usted es el que más ora? No. Esa no es la razón. La elección de Dios de un individuo o grupo para un propósito específico, según Romanos 9:10. Cuando Dios te eligió y murió en la cruz por esa elección, es porque te dio un propósito específico. Cuando Dios elige levantar Misión Jesucristo Luz y Vida y plantarla aquí, y con todo lo que una iglesia puede vivir, todas las turbulencias, la iglesia se sostiene ahí, es porque Dios la eligió para un propósito. Así que este año 2016 tienes que reorganizar cuál es el propósito para el que Dios te eligió, por lo cual aún tienes vida y por lo cual aún estás en la tierra. Un tema en Romano es la elección. Dios eligió a los judíos no quisieron, luego Dios elige a los gentiles. Entre los gentiles está usted y estoy yo. El siguiente concepto que usted y yo necesitamos aprendernos es el concepto de la justificación. Es el acto de Dios por el que se nos declara sin culpas de pecados. Francisco Mosquera es tan pecador que no debería estar en este púlpito y menos delante de ustedes y menos delante de Dios. Pero el acto de justificación en la cruz para mí me beneficia en tanto que Dios me declara sin culpa. Es decir, yo no puedo hacer nada por eso. Lo hace solamente aquel a quien yo ofendí. Eso se llama la justificación. Dios declara justo, sin culpa. El tercer concepto es la propiciación. Otra vez, Jesús está en la cruz y ¿qué es lo que está pasando allí? Está eligiendo, está justificando y está derramando un elemento que se llama propiciación. Y el elemento de propiciación es absolución de Dios por el pecado. Gracias al sacrificio de Cristo Jesús. Él es la propiciación. Es decir, la ira de Dios se descarga en una persona para que los demás no sufran el castigo. Eso se llama la propiciación. Y eso es lo que Cristo está gritando: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El cuarto concepto se llama la redención. Cristo está allí en la cruz obrando redención. Cristo pagó el precio suyo y mío y hoy nosotros somos libres. La Biblia dice: la paga del pecado es muerte. Es decir, yo tenía que morir por todas mis mentiras, todos mis malos pensamientos, todos mis engaños, todas mis brujerías y hechicerías y todo lo que yo hago. Yo tengo que pagar por eso porque Dios me dijo desde el Antiguo Testamento que no lo haga. Si yo lo hago, alguien debe castigarme. El tema de la vida es este, mi querido José. El tema de mi vida es que yo no me di la vida. Alguien me la dio. Por tanto, yo tengo que dar cuenta a ese que me dio la vida. Y ese es el tema de la vida y es donde tú estás confundido. Yo no me di la vida. Alguien me la dio. Eso significa que yo tengo que dar cuenta a ese alguien. Y ese es el tema de la redención. Cristo pagó el precio por mí y ahora me declara libre de culpa. Ahora Cristo está viviendo el triunfo en la cruz y Satanás está huyendo de la cruz por este elemento que se llama, el quinto, la santificación. Cuando Cristo está muriendo, está clamando por la santificación suya y mía. ¿Qué es la santificación? Ser cada vez más semejante a Cristo mediante la obra del Espíritu Santo. Es decir, hoy seré mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Sí, eso no es así, que estoy practicando una religión vaga y dando vuelta y vuelta y vuelta. Hoy seré mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Si no es así, entonces yo estoy dentro de una religión dando vueltas.
Santificación es que usted y yo cada día nos parecemos más a Cristo Jesús porque caminamos más de cerca con Él. El sexto concepto es la glorificación. Es el estado final del creyente que será semejante a Cristo después de la muerte. Cuando morimos, sembramos el cuerpo a la tierra y resucitaremos con un nuevo cuerpo, un cuerpo ya glorioso. Nos vamos a conocernos, pero tendremos un cuerpo glorioso, es decir, preparado para una nueva dimensión. Con esos conceptos en mente, hablemos del elemento bíblico. El elemento bíblico está relacionando, según los versículos que acabo de leer, la justicia con la fe. Los versículos 1 a 8 vamos a encontrar a Abraham. Y vamos a dividirlo en dos columnas. Y el versículo 1 empieza diciendo: ¿qué halló Abraham? Por la carne. Y por la carne Abraham halló una esposa muy linda, ¿sí o no? La esposa de Abraham era bellísima, ¿o no? Sí. Dice que era hermosísima, hasta que un rey se enamoró de esa señora, o muchacha, yo no sé qué era. Era bellísima. Por la carne, Abraham halló una vieja muy bonita. Por la obra, Abraham estuvo muchos bienes, ¿sí o no? Era riquísimo. Recuerde cuando dividió con Lot. Voy para allá, yo para acá, porque no tenemos necesidad de pelear porque tenemos mucho. Por las obras, la familia de Abraham era muy rica. Recuérdalo, pero también dice: sal de tu tierra y de tu parentela. Una familia rica. Abraham era un tipo físicamente muy fuerte. Recuerde que él fue y estuvo en varias batallas. Y recuerde que él le dio el diezmo a Melquisedec. Era un hombre físicamente muy fuerte. Entonces, por las obras, él halló, según el versículo 4, trabajó por salario y mes a mes recibió su salario. Eso fue Abraham antes del llamado. Trabajaba por su salario y le pagaba su salario. Cuando Abraham recibe el llamado, según el versículo 3, él dice, la Biblia dice, decide creer. ¿Creer qué? Creer a Dios. Y sabe, hermano y hermana, y eso es muy importante para usted y para mí y para todo Cali, creer es justicia. No creerle a Dios es injusticia. Por eso Juan, el evangelista, en su libro dice: el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Por cuanto no ha creído en el Hijo de Dios. Creerle a Dios, y eso no es para los evangélicos, es para todo el mundo, es justicia. ¿Usted quiere practicar la justicia? Créale a Dios. Pero hay como una pequeña diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Sí. Mucha gente puede creer en Dios, pero no le cree a Dios. Correcto. Y tiene fe, espera y hace las cosas. Correcto. Cree en Dios. Sara, la esposa de Abraham. Sara creía en Dios. ¿Sí o no? Sí. Pero ella no le creía a Dios, porque cuando ya se vio viejita, dijo: vean, coja una mujer de ahí. Le dio risa. ¿Segura? Le dio risa la Ella creía. promesa que le hizo Dios. Creía en Dios, pero no a Dios. Muy bien. Pastor, y es tan lindo que no se negó. Bueno, en el versículo 3 entonces dice que Abraham creyó y que su creencia le fue contada por justicia. Yo voy a explicar eso. El versículo 5 nos habla entonces del elemento redención. Nosotros, todos los que estamos aquí, por todo lo que somos y hacemos todavía, deberíamos estar confinados al infierno. La redención es que Cristo dijo: no, yo los amo tanto que no voy a dejar allá. Y opera el elemento perdón. Y entonces el testimonio de la operación del elemento perdón es que, estando en la cruz, lo primero que dice es: Padre, perdónalos. Y luego lo justifica, porque nos ama lo que hace. Por las obras, Abraham recibió su salario mes a mes. Nadie le debe nada. Por la fe, Abraham recibió vida por vida. Y el testimonio de la vida por vida que Abraham recibe es usted y soy yo. Porque a él se le califica como padre de la fe. Y que en él serían benditas todas las familias de la tierra. ¿Sí o no? Voy a decirlo de otra manera. Carolina, hace 10 años usted sabía que iba a tener una niña. No sabía. Bueno, esa es la bendición.
Ahí está. Y luego nació una niña y luego un niño. ¿Usted creyó en eso? No, no lo vio. Tenía la ilusión que un día iba a ser mamá. Esa ilusión se convierte en realidad. Eso es lo que dice el texto. En él serán benditas todas las familias de la tierra los que creen. Y en Abraham nosotros recibimos la bendición. Note cómo nos saludamos nosotros. ¿Cómo nos saludamos? Dios te bendiga, ¿cierto? La figura debería ser: Dios te bendiga. Dios te bendiga. Esa debería ser la figura nuestra. Vida por vida. Miremos otro concepto. Ya este es el que quiero tocar. Según los versículos 9 al 18. El tema de la famosa circuncisión. El texto 10. Versículo 10. ¿Cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión. Hermano, la circuncisión, que es cortar un pedacito del prepucio, significa nosotros somos de otro pueblo. La circuncisión no es más que una señal para indicar nosotros somos de otro pueblo. ¿De cuál pueblo? De un Dios monoteísta. ¿Cuál es el Dios monoteísta? El Dios de Abraham, el Dios del hebreo. Esa significación en las naciones antiguas implicaba que usted tiene una conducta, un comportamiento distinto y una normatividad diferente a la mía. Esa normatividad la da el mismo Yahvé, no las personas. Se concretiza en los 10 mandamientos. Ahora, el tema de la circuncisión no es para que el judío sea más que los demás, sino para que entienda que ha sido enviado a los demás. Entonces se nos metió a Cali, como les decía, una cantidad de grupos judío mesiánicos, judío hebreo, judío abrahámico, judío no sé qué, no sé cuánto, no sé qué. Y la gente, hermano, la gente de nuestras iglesias que anda en busca de la moda y de lo nuevo, anda loca detrás de ese poco de cuentos. No, señor, lea la Biblia. El tema de la circuncisión era una señal para el judío. Usted no tiene por qué irse a circuncidar hoy porque usted no es judío. Hay una iglesia por acá que tiene 400, la iglesia era 400, y como 200 se fueron a circuncidar y el resto dijo: no, yo me voy de la iglesia. Pero no quiero la iglesia. ¿De dónde sacan eso? ¿Por qué no podemos entender el texto bíblico en orden? Era para los judíos una señal de que este era el pueblo de Dios, pero que era enviado a evangelizar al resto del mundo. Ahora, el versículo 10 nos dice con claridad: ¿cuándo recibió Abraham la circuncisión? Note bien lo que está diciendo el texto. ¿Cuándo? ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Luego el texto dice: no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Es decir, cuando Dios llamó a Abraham, ¿Abraham era circunciso o incircunciso? Incircunciso. Lo cual significa que la circuncisión ni quita ni pone, ni salva ni condena. No se trata de señales físicos. Se trataba de esa señal para ese pueblo, no más. Abraham recibió la promesa antes de la circuncisión. El judío mesianismo entonces es un error. Ya verá que si ustedes están lavando los oídos con el cuento del judío mesianismo, es un error, no tiene ninguna fundamentación. Esta mañana estábamos diciendo por 2 razones. Primera razón, porque el judío no lo quiere a usted. ¿O sí? No. El judío no quiere a nadie que no sea judío. Esa es la primera razón. Entonces usted tiene que ir para allá. La segunda razón es que el cuento que están diciendo del mesianismo, el mesianismo no puede perpetuarse. Jesús, Cristo es Mesías y Cristo ya hizo su papel de Mesías, ya lo cumplió. No necesitamos que haya un Mesías todos los días. Él ya hizo su papel de Mesías. Entonces, desde esa perspectiva, el judío mesiánico es un error. Versículos 13 y 14.
El error es que nos invita a volver a la ley. Y volver a la ley es anular la gracia. Y anular la gracia es tirarse al abismo. Porque nadie puede cumplir la ley. Nadie puede cumplir la ley. Entonces, ¿para qué volver a la ley? Es abrazar la gracia y vivir en la gracia. La circuncisión, entonces, hermanos, es una señal de la fe en Cristo y de su gracia, según los versículos 11 y 16. Es una señal de la fe en Cristo y de su gracia. Es decir, los judíos, sin entenderlo, estaban reconociendo la venida del Mesías y la gracia del Mesías, pero ellos no han entendido todavía. De manera que debo felicitarlos, hermanas y hermanos, porque usted nació en una de las mejores familias. Grato es nacer en una familia honorable en su pueblo, en su barrio, en su ciudad. Pero más honorable es nacer en la gran familia de fe. Usted nació en la familia de Jesucristo. Y eso va más allá de la circuncisión. Voy a explicar eso. Heredamos aquello por lo cual Abraham fue llamado. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham creyó y recibió. ¿Qué recibió? Promesa de bendición. De cierto te bendecirá y tu generación será más grande que la arena del mar y nadie la contará. Creyó y recibió bendiciones. Note esto. Si trazamos una línea A hasta una línea C, y la línea A se llama Abraham y la línea C se llama Cristo, estamos diciendo que Abraham estaba proyectando a Cristo. Que la promesa la recibió Abraham, se materializa en Cristo, y las líneas consecutivas están diciendo que esa misma promesa, en esa misma historia, en ese mismo camino, vamos usted y yo. De manera que al que cree se le cuenta por justicia. Repito, si trazamos una línea A que se llama Abraham en hebreo, la norma antigua, y esa promesa va caminando hasta Cristo, en ti serán benditas todas las familias, llega Cristo, perdona nuestro pecado, se opera todos los 7 conceptos que hemos mencionado en esta mañana allí. Luego usted y yo somos los beneficiados. Lo que estoy diciendo es que los beneficiados de Abraham no son solamente los judíos, sino todos los que creemos. Todos los que creemos que hay una vida mejor, que hay un futuro mejor, que hay un estado de cosas mejor, que hay una posibilidad de relación mejor, que hay una naturaleza que puede ser mejor, que hay un estado de la vida que no tenemos que estar chantajeados por la muerte, que hay un estado de la vida en que no tenemos que estar chantajeados por el dolor y la enfermedad, por el sufrimiento y las amenazas. Todos los que creemos en eso somos los herederos de la promesa. Amén. Y según el texto, la fe se regocija en que Dios dice ser las cosas que no son. Dios llama a lo que es como si no fuera, y a lo que no fuera como si es. La fe se regocija en que Dios dice ser las cosas que no son. Allí estuvo el éxito de Abraham. Para usted eso significa que creerle a Dios, que Dios está haciendo todo muy bien, y como dicen los muchachos hoy, súper bien. Eso es lo que significa el capítulo 4 de Romanos. Creerle a Dios, creer que lo que Dios está haciendo en su vida, en su casa, su familia, es lo mejor. Creer que Dios lo está haciendo súper bien. Se cuenta la historia de aquel que, viendo el crucifijo, la cruz, dijo: Jesús, yo quiero ayudarte. ¿No oído la historia, no? Jesús dice: no, tú no puedes hacer mi trabajo. No, pero yo tengo mucho pesar contigo. Bájate un rato y yo me subo a la cruz. Y aquel hombre entonces se sube a la cruz. Y la historia dice que pasó un hombre y se le cayó la cartera con la plata. Y luego vio que un muchacho recogió la plata y se fue con la cartera y la plata. Y este que estaba ahí pasando al crucifijo dice: no, mira, esa plata es de ese señor, que vaya, entrégala.
queriendo hacer justicia, pero la historia dice que este que era Jesús dijo, no puedes hacer mi papel. La plata se le cayó porque había tanta gente necesitando la plata, tanta gente necesitando la cartera, que si dejas que el que tiene la necesidad real la reciba, vas a bendecir a muchos más, de manera que tú no sabes hacer el papel. Hermano, la fe se regocija en que Dios dice hacer las cosas que no son como si fueran. Y el éxito de Abraham estuvo allí. Creerle a Dios que Él está haciendo todo muy bien. Amén. Amén. Muy bien. Y en ese marco es donde podemos entender el texto. Todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son o elegidos. Dios está haciendo todo muy bien. Entonces este año no se preocupe, descanse en el Señor. Señor, tú lo estás haciendo muy bien. Las cosas adversas, tranquilo, Dios lo está haciendo todo muy bien. No se azare, no se afane, no se debilite, no se asuste, no se preocupe. Tranquilo, hermano y hermana. Dios lo está haciendo todo muy bien, porque usted y yo somos herederos de la promesa. Entonces, el texto que plantea es la cena de la fe, según los versículos 18 hasta 25. Miremos a Abraham. Abraham, con una fe firme, es multiatacado en su viaje desde Ur de los Caldeos hasta Canaán, y tiene miles y miles de ataques en su fe. El éxito de Abraham estuvo en mantener la fe entera, no para el año, sino para el viaje. Ahí está el éxito. Por eso el capítulo 11 de Hebreo es un capítulo magno en la Biblia. Por la fe, por la fe, por la fe, por la fe, por la fe. Hermano, jóvenes y niños y mujeres y hombres, seguro que su fe este año va a ser atacada de muchas maneras, de muchísimas maneras. Mi fe cada rato es atacada de muchas maneras. Decía, algo que parece muy fácil, es muy complicado trabajar con pastores. Es muy difícil, yo no entiendo por qué. Es tan difícil y el mismo pastorado ataca la fe de uno. Los mismos líderes atacan la fe de uno. Por ejemplo, aquí deberían estar los líderes de la iglesia hoy. La fe todos los días es atacada. Y la fe de Abraham todos los días, de muchas maneras, fue atacada. El éxito de Abraham fue que él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Cuál fue la respuesta? Siguió esperando contra toda esperanza humana. Que fiel es Dios que lo prometió, el cual lo hará. Y Dios prometió, de cierto te bendeciré. Tendrás tantos hijos, Abraham, que no se podrán contar. Y el pobre Abraham, ya viejito, había perdido su fuerza y andaba corriendo aquí. Seguía esperando. Y el mayor desafío de la fe de Abraham fue: ve y mata a tu hijo. Vaya. Y ya estaba listo para matar. Entonces la fe se concretizó, se materializó, porque la fe es real. La fe no es un salto al vacío, la fe no es para los locos. Yo no creo en la expresión de que por fe, vamos a hacer esto por fe. Para mí esa es una expresión vacía que está implicando el último recurso. Como ya no hay nada más que hacer, entonces hagamos a ver qué pasa. No, la fe es la certeza, es la convicción que Dios tiene el control. ¿Sabe con quién pasé el 31 de diciembre? Lo pasé con unos primos. Yo tenía una deuda con ellos porque ya ellos quedaron sin papá y nosotros también, sin mamá y todo. Entonces nos reunimos ahí. La esposa de mi primo, había sufrido de cáncer en la boca. Terrible. Terrible. Hace como 3 años fuimos para allá a orar con él y tal. Y esa mujer tomó la fe del Señor y decidió creerle a Cristo. Ellos son ultracatólicos, santeros, etc.
esa mujer decidió creerle a Cristo Jesús. Y ahora cuando nosotros vimos, ¿cómo dice Andrés? Palo de mujer. ¿Cómo así? Firme, hermano, en las cosas del Señor. Su culto es a las 7:30 de la mañana y a las 7 está en la iglesia. Firme en las cosas del Señor. Cáncer en la boca, eso es terrible. Una muchacha de, póngale 40 años ya. Dios. Dios me sanó. Y oye, palo de mujer, un cuerpazo, y dice, la gracia de Dios. Hermano, la fe no es un salto al vacío. Si usted viene aquí porque usted cree que usted es de los últimos y que la fe es un salto al vacío, error. La fe es la certeza, es la convicción de lo que se espera. La respuesta de Abraham fue que contra toda esperanza humana siguió creyendo al Señor. Contra Satanás, quien detesta la fe activa. Usted sabe que el diablo odia la fe activa, hermano, la detesta. Si usted es un creyente en Cristo Jesús con una fe pasiva, el diablo no tiene ningún problema con usted. Pero si usted decide tener una fe activa, el diablo se va a meter con usted, va a atacarle la fe y lo va a debilitar y le va a tirar dardos y le va a poner enemigos incluso en la misma iglesia y lo va a poner a decir: Señor, pero si yo creo en ti, ¿por qué a los demás que no creen les va mejor que a mí? Lo va a poner a decir eso. El diablo odia la fe. Cuando yo estaba preparando, saben que yo estaba pensando: hola, ¿y el diablo en cuál de estas sillas se sentará el diablo? ¿No? El diablo entra a la iglesia. Él no tiene ningún problema, pues él estuvo cara a cara con Jesús y él viene de allá, él sabe cómo es. Él se sienta en la iglesia y le pone pensamientos a usted, hermano, para que se distraiga. El diablo hace eso. Nos pone a hablar cosas mientras el otro enseña la palabra. El diablo hace eso. Y te hace querer a unos hermanos más que a otros. El diablo hace eso. ¿Sabe para qué? Para que su fe no sea activa. A él le gusta la fe pasiva. No tiene ningún problema si la fe es pasiva. La invitación, hermanos, es que su fe este año sea una fe entera, viva, activa. Crea al Señor Jesús, que Él no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre para engañar. La fe activa se computa como lo hace Dios, no remendando, sino dando vida al moribundo. A lo incapacitado lo hace capaz. Abraham no estaba en condiciones de tener hijos, y Sara menos, ni con Viagra, hermano. Y Dios lo hizo. Y nosotros somos el testimonio. Por eso estamos aquí. Si no, no estaríamos aquí. La fe activa se computa como lo hace Dios, no remendando, sino dando vida al moribundo, y lo incapacitado lo hace capaz. Ese es su Dios y ese es mi Dios, y a Él tenemos que decirle gloria al Señor. Y la pregunta entonces es: ¿usted cree que cree? ¿Usted cree que cree? Esa es una buena pregunta para usted, según el texto. ¿Usted cree que cree? ¿Cree que logrará sus metas este año? Fe activa. ¿Cree que logrará sus metas este año? Sí. ¿Cree que sus pecados han sido perdonados o todavía está luchando? Ay, Dios, esto tal vez no me lo ha perdonado. Fe activa. ¿Y usted cree que su nombre está escrito en el libro de la vida? Allá yo tengo un nombre, no sé cuál es. Cuando yo llegue, Dios va a darme un nombre. ¿Usted recuerda que Jesús era experto cambiando nombres? Esa es una prueba. Digamos, Pedro. Su nombre era Simón. Jesús le dijo: no te llamarás Pedro. En el Antiguo Testamento, recuerda que el nombre de Jacob no era Jacob, Sarai. ¿Recuerdan? Dios cambia nombres. Es una prueba de que nuestro nombre allá será otro nombre. Otro nombre. No este nombre relacionado con el cuerpo físico. Si yo me pongo una máscara, usted no va a saber que ese soy yo. Usted va a poner otro nombre. Entonces lo que el Señor hace es romper y separar y ponerme un cuerpo nuevo y un nombre nuevo.
Usted tiene que creer, hermano, que Dios lo bendecirá este año, que Dios bendecirá a su familia, que Dios está comprometido con usted. Eso es fe activa. Que la iglesia saldrá adelante con la ayuda de cada uno de nosotros. Eso es fe activa. Eso es fe activa. Y eso es la herencia que tenemos de Abraham. Que tiene sentido pelear la buena batalla de la fe en santidad, en fidelidad, en servicio y en amor. La pregunta es, ¿usted cree que cree? Bueno, le invito a creer eso. Y le invito a creer que hoy Cristo Jesús bendice. Y cada mañana que usted se levante, cada despertar que usted abre los ojos, usted puede decir, hoy Cristo Jesús bendice. Hoy Cristo Jesús bendice. Vamos a concluir diciendo lo siguiente, los últimos versículos del capítulo 4. Hermanos y hermanas, todo corazón tiene una secreta tendencia a la incredulidad. ¿Sí o no? Todo corazón tiene una tendencia secreta a la incredulidad. Pero usted y yo, aún así, debemos creer. Hay un pasaje en la Biblia que para mí es muy lindo. Jesús sanó a unos por allí. A los 10. Y un hombre le dijo, Jesús le dijo, ¿tú crees? Y él dijo, ayuda.